Julio González, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y Julio Tejedor Bielsa, catedrático también de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, aunque en estos momentos prestando servicio como secretario general técnico de la Presidencia en el Gobierno de Aragón. Ambos dos son reputados especialistas en contratación pública y en otras áreas del derecho administrativo, y además muy activos en redes y foros sociales donde vierten a menudo sus opiniones y sus comentarios sobre las novedades legislativas y los cambios jurisprudenciales más recientes. Sin más, le cedo la palabra a Julio González para que intervenga. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la presentación. Muchas gracias por la invitación a participar, a volver a Zaragoza a hablar de la Ley de Contratos. Buenos días a todas y a todos, los que estáis aquí en Zaragoza, los que están en Huesca y en Teruel. A mí me corresponde algo que yo no sé si soy la persona idónea para hablar de ello, cuanto que no he sido parlamentario, no soy parlamentario ni he sido, que es hablar de la tramitación parlamentaria de la Ley de Contratos. No obstante, pues con lo que he ido oyendo por aquí y por allá, con lo que hay recogido en lo que he leído sobre la ley, intentaré articular una ponencia en donde más o menos no explique lo que se ha introducido en la ley, sino que intente explicar algunos de los elementos que condujeron a esta ley, partiendo del hecho, eso sí, que pese al número de enmiendas que, como ha señalado el profesor Jimeno, que se aceptaron fue sustancialmente alto, esta es esencialmente la ley del Gobierno. Y este es un dato del que tenemos que partir. Quiero decir que no podemos aquí buscar que ha sido la tramitación parlamentaria la que ha hecho una ley farragosa, no ha sido la tramitación parlamentaria la que ha hecho una ley larga, no ha sido la tramitación parlamentaria la que ha hecho una ley que puede vulnerar el régimen de distribución de competencias, no ha sido la tramitación parlamentaria la que, en definitiva, nos ha colocado ante una ley complicada de aplicar y en donde alguno de los vicios que tiene España, yo no soy tan optimista como el profesor Jimeno, pues posiblemente sigamos manteniéndolo, más que nada porque cauce hay para ello. La tramitación parlamentaria posiblemente todo eso lo agravó, pero no es causa de los vicios que tiene la ley. Y como ha señalado el profesor Jimeno, esta ley es heredera de la ley de 2007 y, por consiguiente, algo de culpa tiene también el legislador de 2007, con independencia de que la ley de 2007 no era una ley más larga que el Código Civil. La ley es una ley que ha estado marcada por una complicada vida política que ha habido en España en los últimos años. Es cierto que la ley ha sido posiblemente el mayor remanso de paz en la vida pública que ha habido en los últimos años. O sea, las explicaciones, las últimas, cuando termina el debate en la ponencia y en la comisión, está publicado el debate en el Diario Oficial del Congreso de los Diputados, la verdad es que daba gusto leer a los diputados. O sea, una paz y una armonía, no sé, si habían tomado algo extraño, porque la verdad es que Esquerra Republicana y haciéndole guiños al PP, Ciudadanos y el PDeCAT casi a punto de besarse, el Partido Socialista y Podemos también casi de la mano. En fin, digo lo del Partido Socialista y Podemos porque en un momento en donde las relaciones entre aquellos partidos no eran precisamente buenas. Por tanto, hay que valorarlo esto, pero hay que valorarlo en su justa medida. No creo que tampoco debamos extralimitar el valor que tiene el consenso. Pero digo que está marcado por la vida política en un doble sentido. Hemos traspuesto tarde la directiva y la hemos traspuesto en parte porque porque el Gobierno tardó un exceso en llevar el texto al Parlamento, tardó más de la cuenta, no incumpliendo, pero sí con la posibilidad de aprobar una nueva ley, y a partir de ahí tuvimos unas elecciones donde nadie fue capaz de articular la mayoría de gobierno y tuvimos otras elecciones en donde también hubo dificultades considerables para tener una mayoría de gobierno.
El problema es que entre el texto originario, que se dio a conocer a la opinión pública, y el texto definitivo que llegó al Congreso, el texto que llegó al Congreso de los Diputados, hubo cambios. Cambios que, sean grandes o sean pequeños, fueron lo que dieron pie a que desde el grupo parlamentario de Podemos se presentara una enmienda a la totalidad a la ley. Una enmienda a la totalidad que tenía el objetivo de echar para atrás y partir de una nueva concepción de la ley que fuera, decía la exposición de motivos, más acorde con el espíritu de la directiva y que introdujese más elementos sociales en ella. Curiosamente, la enmienda no sale adelante, entre otras cosas porque hay otros grupos parlamentarios a los cuales les da un ataque de responsabilidad y dicen, bueno, la ley no es la mejor, intentaremos cambiar lo que se pueda cambiar, pero no podemos echar para atrás esta norma para de nuevo partir de cero y que la sanción que vamos a tener, porque la tendremos por parte de las autoridades europeas, sea una sanción que sea mayor por el incumplimiento. Y además, entre otras cosas, porque la propia contratación pública tenía problemas de inseguridad jurídica. Se escribieron artículos sobre la aplicación directa de las directivas que aunque tuvieran razón, provocaban inseguridad jurídica. Y, evidentemente, no sabíamos si había poderes adjudicadores que no sabían si tenían que aplicar la ley del 2011, las directivas, la ley del 2007, o si recurrían al contrato menor, que resultaba más sencillo. Y, por consiguiente, desde todo punto de vista, resultaba más necesario tener una ley. ¿Que el resultado final no haya sido bueno? Bueno, sí, posiblemente no haya sido el bueno, no haya sido el mejor posible, posiblemente debería haber sido otro, pero la tramitación parlamentaria conducía a este resultado. ¿Por qué conducía a este resultado? Pues por dos factores. El primero, que no había una mayoría clara en el Parlamento y que esto dio pie a una negociación larga entre todos los partidos. Se presentaron 1.080 enmiendas en el Congreso de los Diputados y se presentaron más de 400 en el Senado. Es cierto que se trata de enmiendas concentradas. Aproximadamente 150 artículos no tuvieron enmienda. Es decir, eran artículos muy determinados. Y si observamos el resultado final, es cierto, hubo muchas enmiendas que se aceptaron a través de enmiendas transaccionales. Yo no sé si llegará a las 900 que dice el profesor Gimeno, que me imagino que será un número cierto, pero la realidad es que el resultado en cuanto a las enmiendas está concentrado también en un determinado número de artículos que no son demasiados. Hacen referencia a las cláusulas sociales, hacen referencia a los elementos de adjudicación del contrato, hacen alguna referencia a las modificaciones de los contratos menores, introducen el procedimiento supersimplificado, pero, por ejemplo, no se admite una sola enmienda en el régimen económico de las concesiones, lo cual es una cosa llamativa. Cuando había enmiendas que políticamente tenían un determinado sentido, había otras que, sin ese carácter político, tenían un importante elemento técnico. Por tanto, estábamos viciados teníamos el problema de que no había un partido con una mayoría clara. Incluso en la mayoría que sostenía el Gobierno, la del Partido Socialista, la del Partido Popular y Ciudadanos, no tenían uniformidad de criterio, y esto se tradujo no solamente en estas 1.400 enmiendas juntadas las del Congreso con las del Senado, sino en una tramitación parlamentaria anormalmente larga. Es decir, la ley entra en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2016 y sale del Congreso de los Diputados en noviembre de 2017. Claro, es cierto, la ley es importante, la ley es extraordinariamente larga y la ley es dificultosa. Y, como decía el profesor Gimeno, no había ningún catedrático de Derecho Administrativo, afortunadamente, en la comisión ni en la ponencia. Y que, por tanto, fueron los diputados los que articularon un debate, no sé si fructífero o no, sobre la ley. Esto lo hicieron a empujones porque no fue un debate continuado a lo largo de todo el proceso legislativo, de todo el año. Hubo periodos en donde hubo parones bastante considerables
Yo creo que ahí, en estos parones, la crisis que tenía el Partido Socialista también fue un factor que repercutió bastante, por cuanto que a partir de cierto momento, cuando se ve que Pedro Sánchez tiene alguna oportunidad de ganar las primarias, esto se paraliza. Yo creo que el Gobierno tampoco quería hacer una ley a la carrera, pues no digo que hubiera un acuerdo con el grupo de la gestora, pero sí había un mayor entendimiento con el grupo de la gestora que el que hubo después con el grupo del actual secretario general, con el grupo del actual secretario general del partido. Y yo creo también que una ley tan compleja, tan dificultosa, era una ley cansada para los propios diputados a la hora de llegar a un acuerdo. En todo caso, los 400 y pico disposiciones que tiene la ley no justifican una tramitación de un año. Y, desde luego, esta tramitación de un año se ha traducido en que algunas de las incoherencias de la ley se hayan amplificado. Decía antes que esta, en mi opinión, aunque el debate parlamentario ha sido un debate intenso, es la ley del Gobierno. Y esto yo creo que es la idea central de la que debemos partir. Y creo que no es tanto un problema de contenido. Hay contenido que, evidentemente, el Gobierno no estaba muy de acuerdo y tuvo que negociar sobre él, cuanto, a mi juicio, el elemento más importante es el elemento de la metodología que utiliza el legislador para regular los contratos y, en particular, las diferencias en cuanto al régimen jurídico que existen. Es curioso, solo ha habido un grupito de enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado que intentaban terminar con esta dicotomía o con este carácter plurifásico de la regulación de los contratos públicos. Y es curioso porque todo el mundo reconocía la dificultad que tenía el régimen actual de los contratos públicos. Y es curioso por cuanto que todos, de una u otra forma, hemos considerado que para articular un buen régimen de contratación pública, lo peor que se puede tener es una pluralidad de regímenes jurídicos, porque esa pluralidad de regímenes jurídicos dicen, bueno, ¿a dónde voy? Pescando para encontrar el régimen jurídico más sencillo. Aquí es por esto por lo que salen las sociedades mercantiles públicas, a las cuales ha habido que reconocerles de forma expresa que tienen capital público, recientemente por parte del Tribunal Supremo. Era una cosa que resultaba curiosa, pero que era curiosa que hubiera que decirlo por parte del Tribunal Supremo, pero que la realidad es que cuando te encontrabas con procedimientos de análisis de contratación que efectuaban estas sociedades mercantiles públicas, te encontrabas, ejemplo de la empresa municipal de vivienda y del suelo de Madrid, que creían, o por lo menos eso decían, que yo dudo mucho que lo creyeran, que fueran tan desconocedores del derecho aplicable, que eran una sociedad privada y que, por tanto, aplicaba derecho privado sin sometimiento a ninguna regla pública. Hombre, tener esa pluralidad de regímenes jurídicos da pie a esto y, desde luego, resulta llamativo que no se haya intentado modificar esto durante el procedimiento legislativo. El Grupo Socialista no solamente presenta estas enmiendas en el Senado, sino que en el debate posterior, las declaraciones que efectúa Rodríguez de Celis, que es el representante del miembro del Comité Federal encargado de Administraciones Públicas, dice: no os preocupéis que cuando lleguemos al poder derogaremos esta ley y haremos otra ley con metodología distinta. Esto quiere decir que no sé si a esta ley le queda mucho o poco tiempo, pero que a lo mejor algo ha calado en el hecho de que no es razonable tener esta pluralidad de regímenes jurídicos. Es también la ley del Gobierno en cuanto a densidad normativa. Quiero decir, yo creo que lo único que ha ampliado la tramitación parlamentaria es la calidad de la densidad normativa. Creo que ha empeorado. Luego hablaré algo sobre eso. Es la ley del Gobierno en ciertos sesgos conservadores que existen en su articulado, y voy a poner dos ejemplos. El régimen de las concesiones y, en particular, el régimen económico de las concesiones, y ahí posiblemente se pueda ver alguna mano de alguno de los miembros de la sociedad civil o los lobbies, como queramos denominarlo, que intentaron introducir alguna enmienda.
el régimen de la reinternalización de actividades que estén concedidas a los particulares con la exigencia del informe complementario también es uno de los elementos, y es o las prestaciones patrimoniales privadas que se introducen al final con una enmienda del Grupo de Ciudadanos. Por tanto, son estos elementos. Al lado hay otros que evidentemente son de menos sesgo conservador. Los criterios sociales son uno de ellos. La exigencia de que se tomen en consideración necesariamente elementos sociales es un elemento sin duda positivo, igual que es un elemento sin duda positivo el criterio de la sustitución del precio por la calidad. En estas leyes, una ley como la ley de contratos del sector público, el Gobierno, la verdad es que no solamente es el impulsor de la ley, sino que además es el que juega con ventaja. Yo creo que aquí el Partido Popular, a la hora de articular el debate sobre la ley, cedió un poco el papel protagonista al subsecretario de Hacienda y al director general de Patrimonio, que fueron los que en el fondo establecieron las líneas que marcaban la posición política de la mayoría que sostenía el Gobierno. Lo cual no me parece ni bien ni mal, me parece una realidad, y aparte, para una ley que técnicamente era como esta, resultaba razonable que fueran ellos y no diputados del Grupo Popular los que defendieran la conveniencia de determinadas medidas. Esto yo creo que, aparte de que fuera lógico, a la mayoría le puso en una posición de privilegio político razonable. Privilegio político por el hecho de que ninguno de los interlocutores con los que hablaban tenía la misma capacidad de conocimiento ni de las directivas europeas ni de los elementos que estaban en la ley. Esto permitió, no digo que, por favor no se me malinterprete, que hubiera engaños a los restantes grupos, pero que jugaron con una baraja mejor, y con posterioridad, además, había posibilidades de incorporar preceptos que fueran contradictorios y que pudieran paralizar parte de las medidas que están recogidas. Pero a mí me resulta paradójico que, pese a que es el texto del Gobierno y es un texto en donde los dos principales órganos del Gobierno que se han dedicado a esta ley, la Subsecretaría de Hacienda y la Dirección General de Patrimonio, la ley tenga problemas técnicos gordos. El profesor Jiménez y yo, por ejemplo, discrepamos sobre las instrucciones, las famosas instrucciones. Me da igual quién tenga razón. Supongo que la tendrá él, porque sabe más de derecho de contratos que yo. Pero no es lógico que si alguien nos pregunta, cualquiera de vosotros nos preguntáis, ¿hay instrucciones? ¿Son obligatorias? ¿No son obligatorias? Los dos no coincidamos en la respuesta. A mí me resulta una cosa que es, y además una respuesta en donde nadie debería tener que pensar nada. Es un factor, como este ejemplo, que yo creo que es el ejemplo más importante. Hay muchos otros. El juego de los contratos menores y los anticipos de caja fija, lo de que está en las redes sociales a las que antes ha hecho referencia, lo de los 15.000 euros por anualidad no está recogido en la ley y hay gente que tiene dudas. En definitiva, aspectos que para una mejor, que deberían haber contribuido a una mejor técnica legislativa. Quiero decir, en lo de las instrucciones, que sea lo que sea, pero una solución, y que no venga el Ayuntamiento de Madrid obligando a sus empresas municipales a tener instrucciones, el primer borrador de las instrucciones el viernes de esta semana, y que haya otras entidades públicas que no vayan a hacerlo. A mí, del trámite parlamentario, me han sorprendido tres cosas. La primera de ellas es algo de lo que no se habla, que es el peso de los lobbies. El peso de los lobbies, el peso de la sociedad civil, como queramos denominarlo. Estaría bien que en aras de la transparencia supiéramos cuál es el origen real de cada una de las enmiendas que presentaron todos los grupos parlamentarios. Sería excelente. De hecho, ha habido enmiendas que más o menos son demasiado parecidas las que han presentado todos los grupos parlamentarios. Eso es señal de que alguien ha venido ahí a decir algo, a aconsejar algo, etcétera, etcétera.
algo con necesidades extremadamente peculiares, extraordinariamente concretas. Esto de que los arquitectos tengan la necesidad fisiológica de sentirse una profesión intelectual. Hombre, esto supongo que los colegios de arquitectos algo habrán dicho al respecto. Esta voluntad que no ha habido de no cambiar una coma sobre el proyecto originario en relación con el régimen económico de las concesiones y las enmiendas que había en los partidos de izquierda de limitar el peso de los préstamos participativos. Supongo que Seopan algo ha tenido que decir ahí. Pero yo insisto, y esto además es un problema generalizado de todos los grupos parlamentarios, porque casi se veía el trasiego de grupos de la sociedad civil, para no emplear la expresión anglosajona, que andaban por el Congreso de los Diputados intentando convencer a diputados de uno y otro color político, incluso a gente que ni sin ser diputados andábamos por ahí, se nos invitaba a comer a sitios riquísimos para que... Y además decías, pero ¿cómo tú vas a intentar convencerme a mí? Es que no sé, si me has leído un poco ves que yo tengo una postura totalmente contraria a la tuya. ¿No? Bueno, pues pese a eso, ahí estaba. Sería interesante en este sentido que en este área de la transparencia tuviéramos un registro de lobbies y las enmiendas, y hubiera un canal para la participación ciudadana en donde se supiera exactamente de dónde vienen. Porque esto de que el grupo parlamentario X adopte una enmienda del grupo de presión Y, bueno, está bien, significa que el partido probablemente sea un partido abierto a la ciudadanía, pero, en fin, tampoco creo que sea la mejor de las situaciones. Decía que este es el primer dato, y un dato, además, que creo que no tendrá solución en mucho tiempo, porque esto de la transparencia nos lo hemos transformado en translucidez, que no sé si existe como palabra, pero si no, la idea sí la tenemos. El segundo, me ha sorprendido también que algunos de los problemas que estaban en la opinión pública no hayan encontrado una respuesta a la ley. Durante el tiempo de la tramitación del proyecto de ley fue uno de los momentos más álgidos en donde estaban los problemas del rescate de las autovías de peaje en España. Y ya sé que he insistido varias veces y no ha habido ninguna indicación, ninguna modificación, ningún elemento corrector en relación con los problemas de las autopistas de peaje, que no es un problema de ahora de las autopistas que se adjudicaron antes de la crisis, que es la tercera o el cuarto rescate masivo de autopistas de peaje que hemos tenido en España, porque no se han hecho bien, porque las condiciones económicas no se han hecho bien. Y porque, entre otras cosas, no solamente es el dinero que nos va a costar a través de los rescates que vamos a pagar próximamente, sino el dinero de los préstamos participativos, vuelvo a ellos, que no vamos a recuperar, en ningún caso. Y el tercer factor es que me ha sorprendido, esto sí positivamente, lo bien que ha salido lo de las cláusulas sociales. Y esto hay que reconocer que supongo que para el Gobierno era una necesidad para intentar atraer el apoyo de otros grupos parlamentarios. De una u otra forma se ha conseguido. La ley sale con el apoyo de todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, salvo el Partido Socialista. Ya he dicho antes, ha sido un remanso de paz esta ley. ¿Por qué el Partido Socialista se fue fuera del acuerdo al final? Durante mucho tiempo, yo creo que la razón esencial viene por la propia crisis que tuvo el Partido Socialista durante el año pasado. La representante del partido en la comisión era un integrante de la gestora. Después de que ganara Sánchez las primarias, siguió estando ahí. Supongo que su posición estaría algo debilitada. Y el caso es que, pese a que ella justificara la abstención, el discurso real del Partido Socialista no se hace en el Congreso de los Diputados, se hace en la calle Ferraz, en donde Rodríguez de Celis hace un discurso mucho más duro sobre la ley de contratos, señalando por vez primera, pero no por última, que la ley será modificada cuando el Partido Socialista vuelva a ganar. Da un conjunto amplio de razones por las cuales hubiera votado que no, pero, de nuevo, es el sentido de responsabilidad, el sentido de Estado, lo que lleva al Partido Socialista a abstenerse. Es el único grupo que no vota a favor de la ley. Y yo creo que es un dato que hay que significar, siempre y cuando teniendo siempre presente que esta abstención
no quita para que hubiera enmiendas del Partido Socialista que se hubieran aceptado. Supongo que en la dirección del grupo parlamentario no sería suficiente. Algunas cosas uno puede estar de acuerdo con las enmiendas con las razones que se justifican, otras pues a lo mejor no se está tan de acuerdo. Acuerdo, consenso. Yo aquí la verdad es que el consenso me parece algo que está hecho así, me parece sobrevalorado. Está bien que se haya consenso. Voy a explicar por qué digo que creo que está sobrevalorado. Porque el consenso aquí se ha traducido en una ley que los cambios que se han introducido en la ley no han ayudado a mejorar la redacción de la ley ni a solucionar algunos de los problemas de la ley. Yo creo que ha sido un consenso casi por acumulación que un consenso por reflexión y por debate. Y esto, evidentemente, no es lo mejor en el momento que hay que aplicar la ley. Está bien que se haya intentado llegar a ese acuerdo. Las enmiendas que no llegaron al final y que se votaron en el último instante, pues bueno, supongo que habría algún acuerdo de que no se hizo sangre, ya insisto, por el buen rollo parlamentario, si se me permite la expresión, que había ahí. Claro, aquí en esto, antes cuando he llegado, me he encontrado al profesor Gimeno hablando de la cuestión autonómica. A mí lo de la cuestión autonómica es un problema que ciertamente la disposición final, donde se recogen los preceptos que tienen carácter básico, ha recibido unas brevísimas enmiendas de matiz. No es precisamente de los artículos que han sido más modificados. Es paradójico que, como se ha dicho, Esquerra Republicana y el PDeCAT estuvieran de acuerdo con la ley y estén satisfechos con la ley. Y es paradójico que sea Aragón la que ha impulsado un procedimiento de recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Digo que es paradójico no porque me parezca bien o me parezca mal, sino porque teóricamente otros debieran haber sido los que lo hubieran hecho en lugar de Aragón. Pero más allá de esto, hay dos elementos que sí me resultan curiosos. Algunas de las enmiendas que llegaban a algún grupo parlamentario se analizaban en clave autonómica y se decía, no hombre, no, esto es ir muy lejos, aquí no podemos llegar tan allá, esto va contra las competencias de las comunidades autónomas. Lo cual resulta paradójico cuando en multitud de otros sitios esta sensibilidad autonómica de diputados y senadores desapareció por completo. Es decir, es una cuestión que resulta llamativo. Había por ejemplo, había un borrador de enmienda que intentaba que no hubiese tribunales de contratación fuera de nivel más bajo que el autonómico. ¿Cómo vamos a obligar esto a las comunidades autónomas? Pues obligándolas. En esto se puede hacer, no hay ningún problema. Pero, sin embargo, en otros puntos se olvidaba por completo de las comunidades autónomas y sobre una hiperregulación que estaba en el proyecto de ley se hiperregulaba sobre la hiperregulación. Lo cual es un aspecto que resulta llamativo. Resulta llamativo y, además, teniendo en cuenta que había modelos alternativos de regulación de la contratación pública, no solamente en España. Mi tocayo Tejedor siempre habla del modelo francés de ley sencilla, que podría haber resultado mucho más satisfactoria. La ley se aprueba por el Congreso, va al Senado. Yo creo que en el Senado había un pacto tácito de que se hicieran enmiendas, las enmiendas que se hicieran no se iba a aceptar ninguna. Paradójicamente, por la composición extraña que tiene el Senado, hay un grupito de enmiendas del Grupo Popular que se aprueban. Creo que tienen parte de lógica que el Grupo Popular quiera ahí marcar territorio, más que nada porque esas enmiendas afectaban a uno de sus proyectos políticos estrella de este periodo, que es la reforma laboral, es lo que se ha señalado con anterioridad, de que los salarios no sean por convenios de empresas, sino que son por convenios sectoriales. Las cuales caen fuera de
caen fuera del ámbito que luego fueron enmiendas que fueron rechazadas por el Congreso de los Diputados. Yo ahora esto es lo poco que puedo o que quiero contar sobre o que sé sobre la ley que se pueda contar. Yo lo que sí creo es que esta ley, en las cosas buenas que tiene, tenemos un problema grave, que es que no sé yo si tenemos unas administraciones públicas preparadas para aplicarlas. Y este yo creo que es el problema central, y un problema central que afecta a tres aspectos. Uno, el peso del siempre se ha hecho así, que yo creo que es el factor peor que tenemos en las administraciones públicas españolas. Es decir, ayer estaba dando un curso a funcionarios y me decían, hombre, no tenemos el perfil este metido en la plataforma del Estado, pero si lo hacemos durante 6 meses no pasa nada. Digo, bueno, tú mismo, hazlo. Si nadie, o sea, la nulidad de los contratos hay que declararlas. Mientras nadie declare que el contrato es nulo, no pasa nada. Pero en el momento en que alguien se entere, te lo pueden anular, y a lo mejor algo que te interesa. O ayer en la propia facultad decían, comprad ahora con los contratos menores, que es lo que hay que hacer antes de que venga, y que luego que será mucho más complicado y no podremos contratar hasta el mes de noviembre. El mes de noviembre, en el cual, como se cierra el ejercicio económico, tampoco se podrá contratar. Bueno, este tipo de cuestiones yo creo que es un problema central. Hay un segundo problema vinculado a la Administración, que a mí me parece extraordinariamente importante. No tengo ninguna estadística española, voy a traer una estadística francesa. El 60% de los funcionarios franceses que se dedican a la contratación pública no han recibido ningún curso de formación en contratación pública. El 60% no saben nada del sector económico con el que tienen que tratar. Y ese mismo 60% llegaron por accidente, esto es, sin ninguna preparación previa, sin ningún conocimiento previo a la contratación pública. No sé cuántos poderes adjudicadores hay en España, me da igual, son muchos, muchísimos. Esto, extenderlo a la pluralidad de administraciones públicas, las estadísticas en lugar del 60 pueden ser el 65 o el 55, da exactamente igual, pero el problema es exactamente el mismo. Yo no sé si tenemos suficiente gente cualificada. Posiblemente aquí en Aragón tenéis más preparación que en otros sitios, pero yo tampoco sé si tenemos gente suficiente cuantitativa y cualitativamente hablando. La ley incluso introduce alguna cláusula diciendo que la aplicación de esta ley no debería suponer ningún incremento de personal. Me iba a decir Julio, salvo en el Estado. Y esto, en el fondo, es algo que es relevante. De hecho, una de las medidas estrella de esta ley para garantizar la calidad, de la que antes hacía referencia, el responsable del contrato, el responsable del contrato es una figura que se puede externalizar, lo cual tampoco parece demasiado relevante, porque, como me decían ayer, o sea, que tiene que haber un responsable del contrato, un vigilante del vigilante. Sí, debería haber un vigilante del vigilante. Claro, esto de que la ley vaya a servir para luchar contra la corrupción, bueno, pues yo la verdad es que esto me lo creo todavía menos. Y me lo creo todavía menos porque los procedimientos de contratación pública que hay vinculados a contratación, los procedimientos abiertos, la corrupción no se hace en el momento que se abre el pliego. Los mecanismos de lucha contra la corrupción están fuera de los mecanismos de contratación pública. Y, por tanto, si queremos realmente luchar contra la corrupción, tenemos que incidir en otros elementos. Siempre lo digo, pero como el problema permanece, lo volveré a decir. Tenemos la segunda administración tributaria más pequeña por habitante de la Unión Europea. Somos el segundo país de la Unión Europea que recauda menos por PIB. En el momento en donde tuviéramos medios suficientes, aumentaría la recaudación, tendríamos más servicios públicos, sin lugar a dudas, tanto lo uno como lo otro. Y, sobre todo, tendríamos menos corrupción, porque tendríamos más mecanismos para luchar contra la corrupción, porque ahora mismo, evidentemente, los mecanismos que hay son mecanismos totalmente indirectos y, por tanto, difíciles de llevar a la práctica. No obstante lo cual, y yo que he sido y soy crítico con la ley, es la mejor ley que tenemos porque es la única ley que tenemos y, por tanto, es la ley que tendremos que aplicar, nos guste o no nos guste. Y lo que tenemos que hacer el esfuerzo, todas las administraciones públicas, es el esfuerzo de
intentar aplicarlo a lo mejor posible. Quiere decir, los vicios que hay, olvidarlos de ellos, el abuso de los contratos menores, pues recurrir a otros mecanismos, perder los miedos a las contrataciones electrónicas, intentar impulsar la responsabilidad de los funcionarios, de los empleados públicos a la hora de contratar, incrementar la profesionalización. Insisto, durante los próximos años, N años, los que sean, 5, 10, 15, estaremos con esta ley. Apliquémosla y saquemos lo mucho bueno que tiene. Y olvidémonos, dejemos en el cajón de los recuerdos lo viejo, porque, por ejemplo, las sociedades mercantiles públicas pueden tener unas instrucciones que sean muy rigurosas, que en el fondo las acerquen al contenido de la ley. Bueno, pues nada más, espero que no haya sido demasiado aburrida mi intervención y que haya resultado de interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio.